Capítulo 4 de San Juan. Vamos a leer algunos versículos, vamos a leer hasta quizás por ahí versículo 30. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dije, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por el tiempo que nos has dado de poderte alabar, de poderte bendecir, de poder proclamar tu nombre a través de las alabanzas. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por nuestros hermanos que estamos reunidos en este lugar, listos para adorarte a ti, listos también para recibir la palabra tuya, y por aquellos también que en esta mañana nos ven o nos mirarán después a través de este video. Pedimos que la palabra tuya pueda producir el fruto que tú deseas para la gloria tuya, que la voluntad tuya sea hecha en cada vida en esta mañana. También presentamos ante ti, Señor, lo que hemos traído como ofrendas. Pedimos que tú lo bendigas, que lo uses para el ministerio aquí, para seguir comunicando el Evangelio y alcanzando a aquellos que todavía no te conocen en esta ciudad, y apoyar a aquellos también que están fuera de esta ciudad llevando tu mensaje. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Recuerde, si tiene algo para dar y es algo tangible, puede hacerlo poniéndolo, si puede sentarse en la cajita ahí atrás, a mano derecha mía, al final, al salir allá. Si usted quiere saber cómo hacerlo en línea, también podemos ayudarle. Es muy fácil y no toma mucho tiempo. Realmente toma menos de 1 o 2 minutos para llevar a cabo el proceso. Así es que también podemos ayudarle.
En esta mañana el tema es verdaderos adoradores. Estamos en esta miniserie de encuentros con Jesús, y en esta mañana vamos a ver el caso de la mujer samaritana. El tema es verdaderos adoradores. ¿Sabe? Todos adoramos a algo o a alguien. Es más, nosotros fuimos creados para adorar. Esa es lo que Dios ha hecho, o como Dios nos ha hecho a nosotros. Adorar es rendir algo o a alguien el honor, la reverencia. En la Biblia la palabra que se usa es gloria, es peso, es algo que tiene mucho peso, algo que merece nuestra reverencia, nuestro honor, nuestra adoración. Y ese algo o alguien tiene que ser más valioso que nosotros. Y en este pasaje aprendemos del Señor que está buscando adoradores, que le adoren de verdad, que le adoren en espíritu y en verdad. Y para esto es claro, según la Escritura, que primero hay que tener una relación con Cristo. Y eso lo miraremos en esta mañana. Que Él es el único que puede dar esa agua de vida de la que le habla a esta mujer, que solamente Él puede transformarnos y satisfacer completamente todas nuestras necesidades de nuestras vidas. Y aquí miramos en este pasaje varias cosas. Vamos a ver primero es cómo Dios busca a estos adoradores, y luego cómo muestra la necesidad a estos que quieren seguirle a Él, que quieren adorarle en espíritu y en verdad, mostrándole sus pecados, mostrándole cómo necesitan ser transformados. Y además el Señor nos enseña lo que envuelve ser un verdadero adorador. Y finalmente nos muestra el enfoque que debemos tener en la adoración. Y el enfoque es Él, como lo miraremos en este pasaje. Comencemos primero con el número 1. Es Jesús busca a verdaderos adoradores. Versículos 1 al 14. Miren los versículos 1 al 4, que hay aquí claramente una dependencia de la soberana voluntad de Dios. El Señor está mirando que los fariseos habían oído decir que Jesús estaba bautizando a más personas que Juan. Y obviamente nos aclara aquí Juan y dice, no era cierto. Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero lo que está pasando aquí es que hay un tipo de celo, un tipo de contienda que quiere empezar a suceder. Y el Señor, para evitar eso, dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Miren este mapa donde Él tiene que ir. En este mapa, si usted ve en la parte abajo, dice Judea. Él está ahí, Él va a caminar de ahí hasta Samaria, va a pasar por Samaria para ir a Galilea. Ahora, ese es el proceso que Él va a seguir. Dice que tenía que pasar por Samaria. Algunos fariseos parciales que querían hacer daño a Juan el Bautista, querían decir que bautizaba más, hicieron esto para que hubiera algún tipo de disensión, pero el Señor dice, no, yo voy a volver a Galilea, donde comenzó su ministerio, pero es necesario pasar por Samaria. Ahora, los samaritanos eran de Samaria, o venían de los judíos que se habían casado con otras naciones, especialmente en el año 722, se casaron con personas que no eran judías, y era una mezcla de religión. Así es que el trato de los judíos con los samaritanos no existía. Pero cuando dice que el Señor tenía que pasar por Samaria, lo que está mostrando es que Dios en su soberana voluntad había preparado un encuentro que el Señor tendría en Samaria con una mujer. El iniciador de esto es Dios. Nuestro Señor, como siervo, se somete a la voluntad del Padre y está buscando a verdaderos adoradores. Y sabe, no está buscando adoradores que nosotros consideramos que merecen algo o no merecen algo, o merecen ser adoradores o no, porque va a pasar por Samaria, donde están los samaritanos que según los judíos no merecían nada. Si tú no eres un verdadero adorador, el Señor te busca en esta mañana. Si ya eres uno, Él quiere usarte para alcanzar a otros adoradores. Y la adoración no es algo solamente personal, entendamos esto. La adoración envuelve la misión de hacer discípulos.
Y no solamente de una raza en particular, sino de todas las naciones. Y por eso existen las misiones. John Piper tiene una frase célebre que dice: las misiones existen porque la adoración no existe. Cuando la escuché por primera vez pensaba que no tenía mucho sentido, pero lo que pasa es esto: hay mucha gente que no conoce al Dios verdadero y no va a adorar al Dios verdadero. Y las misiones, el llevar el evangelio, existe. ¿Por qué? Porque hacen falta personas que necesitan conocer quién es el Dios verdadero para que le puedan adorar a Él. Segundo, miramos aquí también que debe de haber un encuentro con el Señor. Versículos 5 al 14. Primero, miramos que el Señor rompe los escrúpulos religiosos y culturales. Dice, vino a Samaria, a la ciudad de Sicar, y habla ahí de la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Dice, entró a esta ciudad, fue donde Jacob había comprado cuando entró a la tierra, en Génesis 33, 19, la cual él le dio a José. Cerca de esa ciudad fue donde los huesos de José también fueron enterrados, según Josué 24:32. Ahora, Samaria fue comprada por Omri cerca del año 875 a.C., lo ve en Primera de Reyes 16:24, y estaba situada en una montaña a más o menos 300 pies de alto, a unas 40 millas de la ciudad de Jerusalén. El tamaño de esa ciudad era aproximadamente de 20 acres. Habían aproximadamente 40,000 personas en el tiempo del Nuevo Testamento, y como era costumbre también era una ciudad que tenía murallas alrededor. Para el tiempo del Señor Jesús, ya la ciudad había sido reconstruida y habían dedicado por lo menos Herodes 10 años en reconstruir la ciudad de Samaria. Hoy día hay aproximadamente entre 500 a 800 samaritanos que todavía viven ahí. Es la foto que estaba poniendo Ubelia, si la puedes poner otra vez. Esa área donde ellos viven es la área del West Bank, en inglés le llaman, o le llaman Cisjordania o Palestina. Todavía hay entre 700, la otra, donde estaba en blanco, es un samaritano que está precisamente en esa área donde estaba el templo. Todavía están los samaritanos ahí. Ahí llega el Señor, llega a un pozo que más o menos tiene 100 pies de hondo. Y la intención era que en Samaria, obviamente, en esos tiempos, recuerde, el tiempo en esa área es árida y necesitan esos pozos. Habían cavado ese pozo para proveer el agua que ellos necesitaban. Y después de caminar mucho, recuerde, va de dónde? De Jerusalén a Samaria. Si la puedes quitar, ahorita vamos a mostrar eso también. Va a ir de Judá a Samaria. Es un caminar largo, y cuando llega está cansado. ¿Y qué hace? Tiene sed. Pero ahí se encuentra con una mujer de Samaria. Y ya dice la Escritura que era aproximadamente las 6 de la tarde, que era la hora cuando sacaban agua. Ese es el tiempo que Dios soberanamente ha designado para el Señor tener este encuentro con esta mujer samaritana. ¿Sabe? Es interesante que solamente está ella en ese momento, o llega. Y algunos dicen que es posible porque tenía tan mala reputación que ella iba sola y no había nadie más. Y eso lo creo también yo. El Señor rompe los escrúpulos religiosos. ¿Por qué? Se está asociando con alguien que no es judío, o que no es judía. Además de eso, se está dirigiendo a una mujer de bajos escrúpulos morales. Ninguna de estas razones fue excusa para el Señor no compartirle la verdad. Es más, iba muy cansado. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces el cansancio nuestro también lo usamos como excusa para no hablar, ¿cierto? El Señor no usa esto. Mire lo que pasa. El Señor comienza el diálogo diciendo, ¿qué cosa? Dame agua.
no dejó ningún prejuicio que le impidiera expresar su necesidad. Recuerde, un hombre está diciendo aquí, judío, dame agua. Si nosotros queremos impactar y compartir el Evangelio con otras personas, debemos dejar a un lado nuestros prejuicios sociales, religiosos, culturales y aún el sexismo. ¿Sabe? Hablar con una mujer no era aceptado por los judíos. Habían leyes prohibiendo hablar con las mujeres que no fuera tu esposa. Y te podía costar la excomunicación si lo hacías. Y el Señor le habla a esta mujer. Versículo 9, la mujer se asombra. Vea lo que dice. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer está sorprendida de cómo un judío, ¿cómo notó que era judío? Muy posible con el acento, hablaba diferente. Notó que era judío, dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Un judío se consideraba puro en su descendencia y los samaritanos que eran mestizos, no, ellos no eran aceptados por ellos, como les decía. En el año 722, las 10 tribus fueron conquistadas por Asiria y lo que hicieron es sacar a mucha gente de ahí que era judía, dejaron solamente a la gente pobre, trajeron gente de otros lugares que habían conquistados, se casaron con ellos y de ahí salieron los samaritanos. Esto les hacía despreciable a los judíos. Es más, vea lo que dice ahí. Dice la palabra cuando dice que no tienen trato, la idea es que no toman de la misma copa, no toman del mismo recipiente. Si el judío tomaba o comía con un samaritano era considerado impuro, así es que no podía tomar. Y le dice la mujer, ¿cómo haces tú esto? Y como le dije, además era mujer. El Señor no mira ninguna de esas cosas como excusa para no hablar con ella. ¿Sabe qué ve Él? Ve a una mujer hecha a la imagen de Dios que necesita escuchar el mensaje de salvación. Versículo 10. El Señor apela a lo que Él ofrece, que es superior al regalo de Dios del agua de vida. Versículo 10. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Señor usa una ilustración muy común, el agua, pero le está diciendo, si conocieras que Dios tiene un regalo para ti, pero que es más, es superior al agua que estás sacando, de que es una agua que es viva, que fluye. Y ustedes saben, en el caso de un pozo, el agua no es que está fluyendo, no es una fuente. El agua está pasando por abajo, pero no es una agua viva. Y ese don, ese regalo que le está ofreciendo a la mujer, ese es el mismo don y regalo que te está ofreciendo Dios hoy día en esta mañana. Esa agua de vida no está seca. Él te quiere dar esa agua para que tú bebas y puedas vivir y puedas ser un verdadero adorador de Él. Ese es el agua que Él te ofrece hoy. Y vean la curiosidad de la mujer en los versículos 11 y 12. Dice, pero Señor, no entiende lo que le está diciendo. Y dice, Señor, pero ¿cómo vas a sacar esa agua? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? No entiende la ilustración. Piensa que a lo profundo del pozo está esa agua de vida y tiene que sacarla. Y Señor, tú no tienes la cubeta, no tienes el lazo, ¿cómo lo vas a hacer? Y además dice ella, dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Fue él el que hizo este pozo. ¿Eres tú mejor que él en darnos algo mejor que esto? Sin duda la mujer comienza a mostrar un interés en lo que el Señor le está ofreciendo. Miren los versículos 13 y 14, que el Señor le ofrece esta agua de vida eterna que satisface completamente. Le dice Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le sigue afirmando y le ofrece a la mujer samaritana agua de vida que Él ofrece, que es superior al agua física o el agua que estás bebiendo. Esa agua la toma y no satisface porque vas a tener sed otra vez. Esta agua es una fuente de vida, de donde salta y dice para vida eterna. Lo que está diciendo es muy sencillo: yo tengo la vida eterna. Y es usando el agua como una comparación para la vida eterna, pero es un agua de vida que salta para vida eterna. Eso es lo que encontramos en los versículos 1 al 14. En segundo lugar, Jesús ahora le va a mostrar la necesidad de tratar con el pecado para ser verdadera adoradora del Señor. Versículo 15, ¿qué tiene que hacer? Debe pedir el agua de la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer le pide: dame esa agua. Si tienes agua, dámela. Ella no lo ha entendido todavía todo, pero tiene deseo. El Señor ofrece esta agua de vida a todo aquel que le pide. Esta agua puede aliviar la sed espiritual del alma que la necesita. Y esta agua te hace un adorador verdadero del Señor. Quizás en esta mañana tú tienes una sed de algo más. Es una sed espiritual y no sabes cómo llenar esa sed. Estás buscando de satisfacerlo en diferentes maneras y formas. El Señor te ofrece esa agua que te va a satisfacer. Pero sabes que primero hay que tratar con lo que te impide para ser un verdadero adorador. Y eso se llama en la Biblia pecado. Versículos 16 a 18. El Señor confronta su pecado. Jesús le dice: ok, ¿tú quieres el agua? Llama a tu marido y dile que venga. El Señor ahora se dirige al área moral de la mujer donde reside el pecado, y notemos cómo lo hace. El Señor no es abusivo, el Señor no es arrogante, el Señor no es insensible. Él sabía cómo tratar a las personas de una manera que eran confrontados con su pecado, con la verdad, sin necesidad de que Él fuera un obstáculo para compartir el Evangelio. Es una gran lección para nosotros. Nuestra manera de tratar a otros es determinante si una persona ha de escucharnos cuando compartimos con ellos el Evangelio. Si notan arrogancia, ataques, la gente no nos quiere escuchar. Pero el Señor no hace eso. El Señor le dice: llama a tu marido. Y él dice: yo no tengo marido. Y el Señor le dice: lo has dicho bien, ¿no tienes marido? Porque has tenido 5 maridos y con el que estás ahorita no es tu marido. El pecado impide a esta mujer tener esa agua de vida y ser una verdadera adoradora. Si ella no es despertada de su necesidad espiritual, no podría recibir el agua de vida. Pero el Señor le confronta mostrándole que Él ya conoce su vida, conoce su pecado y necesita de Él. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Natanael? Cuando estaba sentado, ¿qué dice? Te vi. Pero vio mucho más allá. Es lo mismo que está pasando en este momento con esta mujer. El Señor ya sabe que esta mujer tiene un problema con su pecado, es un asunto moral. Me parece muy interesante que el Señor está hablando de la idea de vivir con alguien que no era su marido. Y que eso, de acuerdo a lo que el Señor le está diciendo, es pecado. En nuestros tiempos eso es lo más común que encontramos hoy día. Las personas viviendo con personas que no son sus esposos o sus esposas. Y sabe, el Señor no da excusa. El Señor dice: ese es tu pecado que debes tratar para ser un verdadero o verdadera adorador de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Confrontándola con amor,
mostrándole y revelándole con la luz de la verdad que ella necesita de esta agua de vida. En tercer lugar, el Señor le enseña lo que envuelve la verdadera adoración. Versículos 19 al 24. En primer lugar, vea lo que le dice. Primero es que el lugar para adorar no es lo más importante. La mujer le dice, después que escucha esto, que le ha revelado su pecado, la mujer empieza a sospechar que el Señor, con la persona que está hablando, esta persona tiene algo especial porque nadie le ha revelado esta verdad. Y ella dice, sospecho o pienso que tú eres profeta. Está escuchando y dice, tú eres profeta, entonces está pensando, bueno, perfecto, esa mujer, a pesar de que era una mujer inmoral, entendía su religión, sabía dónde adoraban, y ella dice, oh, yo entiendo esto, pero nosotros decimos que adoramos aquí en este monte, Monte Gerizim, y aquí es, dice, conocimos a Moisés, lo consideraban como el profeta de Dios, y ellos esperaban que vendría otro también, que sería superior al profeta de Moisés, y adorarían también a este hombre. Y dice, en este monte, dice, adoraron nuestros antepasados. Dice, en Jerusalén ustedes dicen que debe adorarse, pero nosotros decimos que aquí. Es una pregunta lógica. Ella quiere saber si yo he de arreglar mi vida, si yo he de vivir para Dios, ¿dónde debo adorar? Y los samaritanos habían construido este templo que en este monte Gerizim, que era el monte de la bendición, según Deuteronomio 11, 29 y 27. De ahí, de ese monte, gritaban la verdad de Dios para que el pueblo de Dios escuchara la verdad de Dios. Y ahí habían creado ellos un lugar para adorar a Dios. Y su religión estaba basada en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o el Pentateuco. La religión de ella es muy similar a los judíos. A diferencia de esto, el lugar de adoración, ¿adoramos en Gerizim o adoramos en Jerusalén? Y la mujer está diciendo, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Y esto es común hoy día. Le hablas a la persona el evangelio, le dices la necesidad de que necesita conocer a Cristo y dice, ok, ¿dónde está tu iglesia? Es lógico, quieren seguir conociendo. Pero el Señor le dice lo siguiente, créeme. ¿Qué cosa? Vean lo que le dice en el versículo 19 y 20 y 21. Mujer dijo, créeme que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tiene que aceptar ella, tiene que creer lo que le va a decir, es esto, que va a llegar el tiempo cuando el lugar no va a ser lo más importante para ser un adorador de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde, el Señor va a morir, va a ser sepultado, va a resucitar para darnos vida eterna. Y es a través de Él que recibimos la vida eterna y podemos adorar al Dios verdadero. No es a través de un edificio. Así es que el lugar no es tan importante para ser un verdadero adorador de Dios. En segundo lugar, debemos entender lo que envuelve la verdadera adoración. Versículos 22 a 24. Primero es evitar adorar sin entendimiento de la verdad de Dios. El Señor le dice, ustedes, note, el Señor dice la verdad muy clara. Ustedes adoran, pero no lo hacen con conocimiento. Adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos habían rechazado mucho del Antiguo Testamento diciendo que no era de Dios. Además habían adoptado algunas prácticas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor dice, ustedes adoran, pero no saben realmente la verdad. Adorar a Dios sin entendimiento de la verdad de Dios es equivocado. La verdadera adoración evita eso. Segundo lugar, adorar con entendimiento de la verdad de Dios es lo que Dios nos llama a hacer. Versículo 22 dice, nosotros, dice, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. El Señor le muestra que la verdad de Dios revelada al mundo, incluyendo la salvación, fue dada al pueblo de Dios, los judíos. Es más, San Pablo lo dice en Romanos 1:16, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es muy claro, dice, para el judío primeramente.
El Señor vino a los suyos no le recibieron, dice Juan 1:12. La salvación vino de los judíos. El Señor le dice, tenemos que adorar con esa verdad de que la salvación viene de los judíos. Pero el plan de Dios ha sido siempre bendecir a través de su pueblo a todas las naciones. Él quiere que todas las naciones le conozcan, sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que le muestran los versículos 23 y 24, que hay que adorar en espíritu y en verdad. Dice, ahora viene y ahora es. ¿Por qué? Ahora viene. Bueno, va a venir porque tiene que morir y resucitar, pero ahora es porque Él ya ha venido, está presente para inaugurar este proceso de ser un verdadero adorador de Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Primero, en espíritu quiere decir con el corazón, con todo tu ser, con pasión. Los verdaderos adoradores, dice el Señor, adoran en espíritu. Esto quiere decir que envuelve todo lo que tú eres, no es algo superficial. Es por esto que la repetición de palabras no funciona. El Señor muy claramente cuando hablaba sobre la oración decía, eviten decir palabrerías. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en espíritu. Y si son repeticiones constantes, eso no es adorar en espíritu. Además, la adoración es un acto espiritual. Quiere decir que para adorar a Dios necesitas primero conocer a Cristo. Porque es a través de Cristo que puedes adorar espiritualmente. No lo puedes hacer en tu pecado. Es Él quien hace posible la verdadera adoración espiritual. Segundo, le dice en verdad, o la verdad de Dios. La adoración no solamente es el espíritu del corazón que se expresa a Dios de una manera espiritual, pero está basada en la verdad de Dios. Romanos 12:1 dice que la adoración nuestra es todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Dice en sacrificio vivo a Dios, que es el culto, el servicio, la adoración a Dios, que es lógico, dice San Pablo. Envuelve el conocimiento correcto de Dios. Y esto comienza entendiendo quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó para darnos el agua de vida. La vida eterna en Él. Eso es lo primero que tenemos que entender, que dice la verdad revelada de Dios. Si podemos resumir, lo que el Señor está diciendo es esto: la adoración no es emocionalismo, donde se minimiza la razón y la verdad de Dios. Nota eso. Pero segundo también tampoco es racionalismo o liturgia donde todo es mecánico y repetitivo. Eso no es tampoco la verdadera adoración. Y hoy día la iglesia se ha ido a uno de esos extremos. Por un lado está el emocionalismo y todo es emoción. Y no hay razón, todo el mundo está hablando, cantando, gritando y hay una emoción constante, la gente sale motivada, pero eso no es verdadera adoración. Y por otro lado está también el otro extremo de aquellos que todo es ritual, todo es repetitivo y la persona entra y sale igual. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. El Señor dice ambas cosas son importantes. ¿Sabe? En nuestra iglesia es por eso que nos esforzamos en la adoración. Usamos alabanza como la que ha visto esta mañana y nos ayuda a expresar a Dios nuestra adoración, pero queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Lo cual quiere decir que los cantos, los instrumentos no son para emocionarnos, es para ayudarnos a adorar a Dios en espíritu. Pero también, si usted nota, los cantos que tenemos son cantos que son a propósito. Aún las letras que tienen estos cantos las seleccionamos con la idea de que usted entienda que esa es la verdad o viene de la verdad de Dios. Y hay veces que hay cantos que decidimos no más cantarlos porque no revelan la verdad de Dios. Es muy importante eso.
como adoradores nos reunimos corporalmente, como en esta mañana, juntos para adorar en espíritu y en verdad. Pero la adoración, recuerde, no está limitada a un día en la semana. Si decimos que solamente el domingo adoramos a Dios, estamos haciendo lo mismo que le dijo el Señor a la mujer. No depende del lugar la adoración. Si vamos a adorar en espíritu y en verdad, es todos los días. Y vean lo que le dice: el Padre busca de tales adoradores. Dios está buscando adoradores. Y estaba buscando a esta mujer. El Señor le ha compartido que Él es el agua de vida que le puede hacer una verdadera adoradora de Dios. Y si tú eres como esa mujer y no conoces a Cristo en esta mañana, Él quiere que seas un verdadero adorador de Él. Te está buscando para que le adores en espíritu y en verdad. Y si eres creyente, lo que te está enseñando esta mañana y nos está enseñando a nosotros es que en nuestra vida diaria debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Eso sucede en su trabajo. Usted puede adorar a Dios en espíritu y en verdad con su trabajo. ¿Cómo? Lo que está haciéndolo ¿para quién? Para el Señor. Como un acto de adoración al Señor, estoy haciendo ese trabajo como un acto para ti. Lo traigo a ti. Muchas veces no estamos conscientes de eso, ¿cierto? Pero el hecho de que no estemos conscientes no quiere decir tus actividades diarias. Si estás lavando trastes, gracias a Dios yo no tengo que lavar trastes. No, sí, a lo mejor no hablo, me meto en líos. Pero mire, si está lavando trastes, es un acto de adoración a Dios. Señor, voy a lavar los trastes. Ese es para nosotros un concepto muy difícil, porque pensamos que eso no es un acto de adoración, pero no, todo lo que nosotros hacemos es un acto de adoración. Y la mayoría de las veces cuando yo me doy cuenta que estoy fallando es cuando tengo una mala actitud o cuando estoy respondiendo mal y digo, eso no es bueno. ¿Por qué? Me doy cuenta que estoy delante de Dios y que este acto que estoy haciendo no le honra a Él. No es un acto para darle a Él la adoración que merece, la grandeza que merece. Eso es lo que el Señor está diciendo a esta mujer. Él busca a este tipo de adoradores. Y note que le dice, porque Dios dice, aquí le da un curso en teología. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Los judíos hoy día no tienen templo. Los samaritanos no quedó nada del templo. Nosotros no tenemos un templo. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos un templo. Porque para adorar a Dios, que es espíritu, no hay necesidad de un edificio. Porque Dios es espíritu. No necesitamos, le digo esto también, no necesita iconos. ¿Sabe qué son esos? Imágenes para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no necesita de eso para adorarle. Y los que le adoran deben hacerle ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y no necesita nada más. Pero sí necesita creer en Cristo por fe para que pueda ser un verdadero adorador de Él. Por último, el Señor le dice el enfoque de la verdadera adoración. Vea el versículo 25. La mujer le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ellos creían que vendría el Mesías. Para ellos le llamaban el Taeb. El Taeb vendría para aclararle las cosas. Y Él nos va a arreglar, Él me va a decir a mí todo lo que yo tengo que hacer. Me encanta esto, porque esto que le dice el Señor enseguida, no lo hace seguido en los evangelios. Y no lo hace especialmente cuando está enfrente de judíos religiosos, porque sabe de que esto va a traer problemas. Y su tiempo no ha llegado. ¿Qué le dice? Jesús le dijo, yo soy que habla contigo. Abiertamente le dice, yo soy el Mesías, el Salvador, el Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque Él es el enfoque de nuestra adoración. Él es a través de Él que tenemos
acceso a Dios. Y en ese momento la mujer cree que Él es el Mesías. Versículo 28 dice que ella, ¿qué hace en ese momento? Deja su cántaro y va a la ciudad y empieza a decirle a la gente, una nueva convertida, escuche. Lo primero que hace en ese momento es ir a la ciudad y decirles que vengan, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será el Cristo. No está preguntando, está diciéndole en forma, vengan, no será Él el que estamos buscando. Ella lo sabía. Creyó. Creo que ese fue el momento en el que ella creyó y su testimonio es muy efectivo. Versículos 40 a 42 dice que muchos samaritanos creyeron. Y es más, le rogaron al Señor que se quedara con ellos, se queda con ellos 2 días para enseñarles. Y dice que ellos creyeron también y decían, ya ahora no solamente creemos porque tú nos has dicho, sino porque lo hemos escuchado nosotros. La confesión de ellos nos dice con toda certeza que eran verdaderos adoradores de Dios. Dios está buscando más adoradores como la mujer samaritana hoy día. Quizás tú eres uno de ellos, como el resto también de los samaritanos que creyeron. Esta mañana reflexionemos en las siguientes preguntas. Primero es, ¿a qué o a quién adoras? Si no eres creyente, no adoras al Señor, tú debes de creer en el primero. Si eres creyente, también es importante identificar cómo estás adorando. Y segundo, has tenido un encuentro con el Señor. Has dejado que Él te muestre la necesidad de ser un verdadero adorador de Dios. Él está buscando que seas ese verdadero adorador. Y tercero, si ya eres creyente, recuerda esto. El hecho de que estamos adorando a Dios constantemente con todo lo que hacemos no quiere decir que no tenemos tiempo con Dios designado para adorarle. Como esta mañana tenemos un tiempo designado como iglesia, los domingos, pero tú en tu vida personal tienes que tener ese tiempo con Dios para adorarle. ¿Cómo puedes estar más consciente de tus acciones como un acto de adoración? ¿Qué puede ayudarte a recordar eso durante el día? En el versículo 35 el Señor le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos. Están mirando a los samaritanos que están cosechando, ya están blancos para la siega. Esa es la siega que el Señor está mirando a estas personas que están listas para conocer el Evangelio. ¿Sabe qué cosa? Hoy día Dios está haciendo lo mismo. Hay personas que están listas para recibir el mensaje de salvación. ¿Quiénes son esas personas para compartir ese mensaje? Nosotros. Si tú ya eres un verdadero adorador, ese también es tu llamado de compartir este mensaje con aquellos que no conocen el Evangelio. Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya. Te agradecemos que nos has mostrado cómo ser verdaderos adoradores tuyos. Señor, ayúdanos, que cada día reconozcamos el valor, lo grandioso que tú eres como nuestro Dios. Como mereces toda nuestra adoración a través de todo lo que hagamos. Rogamos también por aquellos que no han conocido tu nombre todavía, que no te conocen como esta mujer, necesitan que alguien les comparta el Evangelio. Quizás esta mañana son algunos que están escuchando, a uno en esta iglesia, en este momento, quizás que están viendo. Pedimos que tú les hables al corazón y puedas traerles para que sean verdaderos adoradores tuyos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.